En esta lección veremos los sketches, que son una parte de diseño 2D que en Fusion 360 podremos transformar en parte de nuestro proyecto tridimensional. Te lo muestro. Una de las partes más interesantes de Fusion 360 para mí, que vengo del mundo del diseño gráfico, no es tanto la parte de creación y modificación, que es lo que ya hemos visto, sino la parte de sketch. Si le echamos un pequeño ojo por encima, nos daremos cuenta de que la parte de sketch corresponde únicamente a diseños bidimensionales. En este programa no solo podemos crear objetos con sólidos, que es como lo hemos estado haciendo hasta ahora, sino que también podemos hacer dibujos vectoriales y luego extruirlos y darles volumen. Para quien no esté familiarizado con el diseño vectorial, los programas como Illustrator o Inkscape nos permiten dibujar con líneas, como por ejemplo este rectángulo, en cualquier cara plana, por ejemplo esta de aquí delante, y puedo crear una serie de dibujos que van a ser líneas, las cuales se rigen por fórmulas y ecuaciones, con lo cual esto lo puedo hacer todo lo grande que quiera y no se pixelará. En Fusion 360 esto nos va a ser especialmente útil porque una vez creamos una figura podremos darle a extruir y coger este volumen y empujarlo hacia afuera o incluso hacia adentro haciendo intersecciones. Por ejemplo, a mí personalmente, que vengo del mundo del diseño gráfico, siempre he preferido tener un proceso de trabajo más relacionado con lo vectorial y darle volumen que, por ejemplo, con trabajar con cajas. Cada persona tiene su propio proceso de trabajo y hay en Fusion 360 muchas maneras de conseguir un mismo objetivo. De hecho, en todas estas lecciones hemos visto que hay 500.000 maneras de hacer una caja. Aparte de hacer agujeros, que también nos van a venir muy bien, podemos hacer un montón de cosas. Para que veas, aquí tenemos dos pasos. El paso de extruir y el paso anterior, que es el del dibujo. Lo bueno es que una vez terminamos de dibujar algo, lo vamos a tener en la carpeta de sketches. Yo aquí ya tengo varios sketches que he hecho de prueba y este último lo puedo activar de nuevo y seguir trabajando con él. Para eso haré clic derecho sobre el sketch y le daré a editar. Con esto he ido un poco atrás en el tiempo y vamos a ver algunas opciones más dentro del rectángulo. La primera de todas, tenemos un rectángulo de dos puntas, que es el que hemos hecho haciendo clic en una esquina y luego en la otra para delimitar, digamos, el área que queremos. Luego tenemos el rectángulo de tres puntas y uno que me parece muy interesante es el rectángulo centro, el Center Rectangle, porque este nos va a permitir, por ejemplo, elegir el centro y luego darle ese volumen, esa forma al rectángulo que queremos. Para mí es especialmente útil cuando tengo una pieza y quiero poner algo exactamente en el centro. Simplemente hago clic y luego no tengo que estar peleándome. Otras opciones diferentes, tenemos la de línea, que esta opción sí que nos viene muy bien para trabajar con referencias. Por ejemplo, yo puedo hacer una línea vertical y siempre intentará continuar hasta que haga clic en el primer punto, con lo cual la forma se cerrará y la podré extruir, porque una forma abierta no se puede extruir, por ejemplo aquí, o la otra forma de cerrar una línea es darle a este check. La diferencia entre una pieza, una forma cerrada y una abierta es que la forma abierta no se puede extruir. Cuando coge este tono amarillento, o anaranjado más bien, significa que ahora en Create Extrude podremos darle volumen, mientras que a esta otra pieza que está aquí en el aire no podemos hacer nada con ella. Aparte de la línea, tenemos círculos. Hay un montón de formas de hacer círculos con tangentes, con 2-3 puntos o el clásico círculo que eliges el centro y luego le das un diámetro a la pieza. Algo muy interesante de este programa es que cuando creamos un sólido no solo vamos a extruir todo este círculo, sino que si lo voy a extruir puedo elegir qué partes quiero extruir y cuáles no. Un ejemplo muy claro sería si quiero extruir estas dos partes pero el medio no, puedo hacerlo sin problema. Luego, por ejemplo, si mantengo activado el sketch, recuerdo que es el mismo sketch con el que he hecho este agujero, también podré extruir la parte del centro un poco más, por si quiero que sobresalga. Esto, por ejemplo, para crear terrenos está muy bien porque puedes crear una rejilla hexagonal y extruirlo dándole cierto aspecto orgánico, por así decirlo. Voy a volver a la parte en la que estaba trabajando y una cosa que quiero destacar es que si queremos hacer un dibujo pero no queremos extruir nada, simplemente le daremos a Stop Sketch, con lo cual se terminará. La única diferencia es que seguirá estando visible. Con el icono de la bombilla podemos activarlo y desactivarlo.
Ahora voy a borrar estos dos y vamos a seguir dibujando un poco. Para hacer un sketch podemos utilizar atajos. Podemos seleccionar una cara plana y darle simplemente al atajo L de línea o R de rectángulo o la C de círculo. En este caso voy a hacer un círculo solo para tenerlo de referencia y vamos a ver un poco los arcos que al final nos permiten hacer formas arqueadas muy simples. Yo suelo trabajar más con círculos y luego los recorto. Me resulta un poco más sencillo, sobre todo por el tipo de diseño que hago. Luego tenemos polígonos, porque hemos aprendido a hacer círculos, bueno, a hacer esferas, cilindros y cajas. Pero si quiero hacer un pentágono, no puedo hacerlo directamente, sino que tengo que hacer primero un sketch con un pentágono, por ejemplo, dándole a polígono, y tenemos 3 tipos de polígonos según qué lado o qué forma queremos medir. Yo ahora voy a hacer un hexágono y voy a hacer que tenga el mismo diámetro que el círculo que he hecho. En este caso sobresale y apretando tabulador o directamente yendo hasta ahí, puedo ponerle que tenga 5 puntas. Le doy a Enter y ahora tendría mi pentágono. Si quiero extruirlo, ahora puedo extruir cada una de las partes por separado. En este caso a mí no me interesa todavía extruirlo porque voy a hacer un polígono, pero esta vez de la otra manera. De nuevo va a tener el círculo y 5 puntas, pero notaremos que en este caso toma como referencia que las puntas estén dentro del círculo o que el círculo sea tangente a los lados. Tenemos un par de opciones más. Tenemos slots que nos sirven para crear, por ejemplo, hendiduras, especies de candados. Ponemos una línea y luego genera una forma, digamos, una esfera alargada que nos va a ser muy útil. Yo siempre insisto mucho en que cuando imprimimos en 3D diseñemos ya con las medidas en mente, porque si no se resulta muy complicado. En Fusion 360 no solo podemos medir cosas, sino que podemos crear referencias. Por ejemplo, si hago un rectángulo, mientras lo hago me indica las medidas y puedo ponerle que tenga 20 por 30 milímetros. Le doy a Enter y ya me salen las cotas, las referencias de las medidas que tiene cada lado. Si hago un rectángulo con un tamaño al azar, no me salen estas medidas. Sin embargo, puedo ir aquí a Sketch Dimension, dimensiones del sketch, o el atajo D de dimensión, y puedo hacer clic en una línea y directamente me pondrá las medidas. Lo mejor de todo es que ahora mismo me sale que tiene 16 milímetros, pero puedo cambiarlo y ponerle que ahora tenga 30. Del mismo modo, puedo poner que el otro lado tenga 20. Y lo más interesante de la parte de Sketch para mí es que se pueden crear esas referencias. Ahora, por ejemplo, puedo elegir este lado y este otro, que pertenecen a objetos diferentes, y poner que quiero que entre ellos la distancia sea de nuevo, 30 milímetros. De este modo puedo ir haciendo referencias dentro de referencias y crear un sketch bastante complejo. Otra pareja de opciones muy interesante sería crear un rectángulo y vamos a poner un círculo dentro, pero aquí uno pequeño. Ahora lo que puedo hacer presionando Shift es elegir este lado izquierdo y al mismo tiempo el círculo y hacer clic derecho y me salen aquí un par de opciones. La más interesante es la de tangente. Lo que hace es establecido con este pequeño icono que vemos aquí que existe una relación de tangencia entre ese lado y el círculo. Si quiero deshacer esto, seleccionaré el pequeño icono y le daré a suprimir. De este modo volverá a estar libre. Del mismo modo puedo borrar aquí esas referencias e ir cambiando siempre poco a poco esas medidas. Digamos que volvemos a ganar libertad. También siempre podemos crear una línea por aquí aleatoria y establecer que exista una tangencia entre estos elementos. También puedo seleccionar un objeto y darle a Fix and Fix, que lo que hará será que ese objeto no se pueda mover. Digamos que lo anclamos al espacio en el que estamos trabajando. Una última opción que no tiene que ver tanto con las referencias es cómo es el objeto. Por ejemplo, si yo hago una línea, me saldrá el largo que va a tener esa línea del punto A al B y luego la inclinación. A veces querremos hacer algo vertical, lo cual, digamos, Fusion 360 tiene un pequeño imán y cuando estamos cerca de los 90 grados lo pega automáticamente, pero puede que sin querer se nos quede en 85. En ese caso podemos hacer clic derecho en el objeto y poner que va a ser horizontal o vertical. Automáticamente lo corrige y nos pone en vertical u horizontal según que esté más cerca. Una vez entendemos estas referencias con los diferentes objetos que tenemos, voy a terminar el sketch
y lo voy a eliminar porque ahora vamos a ver una opción muy interesante que es la de texto. Esta opción de texto es bastante primitiva, pero siempre podemos hacer clic y se abrirá esta pequeña ventana en la cual podremos añadir algo de texto. Yo voy a poner Agustín, voy a escribir. Esto lo puedo mover haciendo clic en este tirador, lo puedo rotar del mismo modo y aquí puedo ponerle un tamaño. Este tamaño tienen en cuenta únicamente la altura, no es como en el texto que tiene un tamaño que va por puntos, aquí va por milímetros. Luego podemos ponerle la inclinación con el ángulo que queremos específicamente y también tenemos acceso a la mayor parte de tipografías y fuentes que hay en el ordenador. De este modo podemos cambiarlas y encontrar alguna que se adapte a las necesidades. Voy a probar un poco con Comic Sans, que está muy bien, y voy a poner que mi búnker tenga mi nombre aquí arriba. Una vez termine, le daré a OK y ahora podré extruirlo. Esto está un poco pixelado al final porque esta opción es más de texto, aunque la fuente sea vectorial. En cualquier caso podemos darle a extruir, marcamos nuestro nombre y haremos un pequeño saliente. En mi caso lo haré de 0.4 milímetros porque recordemos que la impresora 3D los salientes los maneja bien hasta que sobresale la misma distancia que el diámetro del nozzle. En este caso lo habitual es 0.4 milímetros, que es lo que le he puesto a este saliente, y ahora el búnker digamos que tendría mi nombre, estaría bien decorado con la Comic Sans.